Bien, buenas noches entonces con todos. Gracias una vez más por estar presentes el día de hoy. Vamos a continuar entonces con eh, el, el tema del día de hoy, ¿no? El cual habíamos visto, la semana pasada estábamos viendo un poco sobre el tema de la fertilidad del suelo, ¿no? Y el día de hoy nos toca ver un poco sobre el tema de lo que es la elaboración y uso de abonos orgánicos, ¿no? El biol, bokashi, y no solamente biol y bokashi, sino también otros compuestos orgánicos que conocemos, ¿no? Puede ser el compost, el humus, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a ver el día de hoy. Eh, entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Antes de empezar, me gustaría, a modo, digamos, general, ¿sí? A modo general, hablarles un poco sobre el tema de lo que es un poco en la actualidad, ¿no? Eh, de acuerdo a los estudios realizados por la FAO, ¿sí? Se menciona que en la actualidad, pues el 33% de la tierra se encuentra de moderada a altamente degradada, ¿sí? Degradada significa que es un suelo que, pues, ha perdido las condiciones y las propiedades físicas, químicas y biológicas. En términos generales, podríamos hablar y decir de que es un suelo que no tiene, digamos, un uso, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona la FAO, de acuerdo a los estudios, y que también dentro de estos problemas de degradación, ¿sí? Los principales, por decirlo así, amenazas vienen a ser pues la erosión, la pérdida de carbono, y bueno, hablamos de carbono orgánico, ¿no? El desequilibrio de nutrientes, la contaminación, la compactación del suelo, ¿no? La salinización y pérdida de biodiversidad del suelo. Recuerden que cuando hablamos de compactación del suelo, estamos hablando de factores, digamos, físicos, en algunos casos o en otros podría ser también la compactación química, ¿no? Recuerden que la compactación química y física son dos términos distintos, ¿no? Eh, También el tema de la salinización, que es muy común, se habla de que son suelos donde el gradiente osmótico pues es alto, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad del suelo, cuando hablamos de pues, microorganismos, eh, benéficos que ayudan al desarrollo del cultivo, tipo como Rhizobium, ¿no? Organismos que dentro de todo favorecen la descomposición de la materia orgánica. La pérdida de ello, pues, es un factor muy adicional también que implica la degradación del suelo. Y entonces, bueno, y hoy día que vamos a hablar un poco sobre el tema de los abonos orgánicos, vamos a ver pues que los principales problemas entonces de degradación, vamos a ver específicamente eh, ligado a lo que es la pérdida de la materia orgánica y la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Van a ser los principales puntos que vamos a tocar el día de hoy. Y otro tema importante que me gustaría también que se comente y que se sepa, que a modo, digamos, también general, es que la quema de residuos es una práctica que destruye la materia orgánica del suelo, ¿no? Y este ya es un problema ya básicamente relacionado a lo que es la conservación del suelo, ¿sí? Bueno, quizás muchos tendrán la oportunidad de ver de que quizás en campos, ¿sí? Se realiza bastante la quema de residuos o rastrojos, ¿no? Ni hablar, cuando se habla de un tema de eh, deforestación e incendios, pues es mucho más elevado el tema de la quema de materia orgánica, ¿no? ¿Y esto en qué nos perjudica, no? ¿Y por qué lo toco o por qué lo he puesto, no? Es que realmente cuando nosotros quemamos, para empezar, habíamos visto la clase pasada que el suelo es un ente trifásico, ¿sí? Tiene fase sólida, líquida y gaseosa, y que a su vez dentro de ello está compuesto por una parte, eh, digamos, orgánica y una parte mineral, ¿sí? La parte mineral está compuesta por lo que son las arcillas, la arena y el limo,
y también una proporción que está en un rango de 5% de materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros destruimos o disminuimos el porcentaje de materia orgánica, que es el factor principal que le da al suelo, le da la compactación, ¿no? Perdón, le da es un agente eh, que forma la estructura del suelo, ¿sí? Si por ahí o por algo ver no tenemos materia orgánica, la estructura del suelo va a estar muy perjudicada, ¿sí? Recordemos que la materia orgánica, el calcio, la arcilla, ¿sí? Son factores que forman el suelo, le dan digamos, la forma, la estructura del suelo. No confundamos, ojo, y aquí es muy importante mencionar, no confundamos textura con estructura, son dos puntos o dos definiciones muy distintas, ¿sí? Estructura es la forma como se eh, agregan las partículas del suelo, ¿sí? Para formar una determinada forma, mientras que la textura del suelo está básicamente relacionado al porcentaje de arena, limo y arcilla, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, si no hay una buena cantidad de materia orgánica, pues vamos a tener problemas de estructura de suelo, ¿sí? Van a ser unos suelos que no van a tener, digamos, o mejor dicho, en términos más específicos, no va a ser un suelo rico para que la planta pueda desarrollarse con mayor facilidad. Adicional a ello, por cultura general, también sabemos de que la materia orgánica lo que hace es retener la humedad del suelo, ¿sí? En suelos arenosos, por ejemplo, también lo vimos la clase pasada, en suelos arenosos, por ejemplo, donde hay bastante cantidad de espacio aéreo, ¿sí? Este, no los nutrientes que nosotros aplicamos en un suelo arenoso no son fácilmente retenidos, sino que estos infiltran a la parte del subsuelo, ¿sí? Entonces, no se retiene, ¿por qué? Porque la arena no tiene una carga como las arcillas. Recuerden, las arcillas y la materia orgánica tienen cargas negativas, con lo cual hace que los nutrientes, ya sea cationes o aniones, ¿no? Se adhieran a la parte del complejo arcillo húmico, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la materia orgánica y del por qué tenemos que cuidarla y no tienen que haber esos problemas de disminución de materia orgánica. Entonces, como les mencionaba y les estaba explicando, ¿por qué se aplica abonos orgánicos al suelo? ¿Sí? Y uno de los fenómenos que sustenta bien esta pregunta es la pérdida de calidad de un suelo, ¿no? Entonces, al aplicar nosotros abonos orgánicos, lo que vamos a hacer pues, es mejorar la calidad de un suelo. En otros temas habíamos tocado de calidad de agua, ¿no? Claro que no en esta clase, pero habíamos hablado se había hablado de calidad de agua, ¿no? Y también, ¿por qué no? Se tiene que hablar de calidad de suelo, porque así como nosotros cuando regamos hacemos un uso adecuado y buscamos una calidad de agua adecuada para nuestros campos, también tenemos que buscar una calidad óptima para el desarrollo de nuestros cultivos, ¿sí? Entonces, la degradación, que es la disminución de la capacidad del suelo para soportar vida, producto de las modificaciones en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Por ello, entonces, los abonos orgánicos lo que hacen es mejorar esa estructura, ¿no? Mejorar las propiedades tanto físicas, químicas y biológicas del suelo que han sido deterioradas, llámese por factores naturales, por factores de la misma naturaleza, como puede ser de repente un tema de erosión, o el mismo hombre quizás, ¿no? Puede haber ocasionado esa degradación, ¿no? Un mal uso irracional de repente de productos químicos que se derraman, el petróleo, en fin, son cosas que dentro de todo a veces el hombre mismo crea que el suelo se degrade, ¿no? Y ahí tienen ustedes entonces a la mano derecha, ¿sí? Unos gráficos,
donde se muestra, ¿no?, los principales tipos, ¿no?, de degradación, ¿no? La degradación química, tienen ustedes, por ejemplo, un 12%, degradación física, estamos hablando de un 4%, la erosión, que lo había mencionado ahorita hace poco, ¿no?, por producto del agua, miren, reflejan un 56%, ¿no? Y la erosión por viento, erosión eólica y erosión hídrica, son los principales problemas que causan la degradación de un suelo, ¿sí? Ahora, las causas subyacentes, ahí tienen ustedes también, pues, ¿no?, lo que habían visto, la parte, digamos, del hombre, ¿no? El pastoreo excesivo, la deforestación, la actividad industrial también, ¿no? Y la actividad agrícola. Entonces, miren, fíjense ustedes esos principales factores que también están a la mano quizás de nosotros del poder hacer un uso más efectivo y eficaz de ello para poder disminuir este problema que está aumentando cada día, ¿no? Y ahí tienen ustedes un gráfico, ¿sí?, unas curvas, donde se muestra pues que la degradación hace que la producción, ¿sí?, la producción de los cultivos disminuya. Pero al aplicar nosotros un abono, ¿no?, orgánico en este caso, vamos a hacer que nuestros suelos que están degradados puedan producir y tener mayor desarrollo de cultivo, ¿sí? A modo general era lo que quería explicarle, ¿no? Entonces, para hablar en términos generales, conociendo, digamos, los problemas ya mencionados anteriormente, que habíamos explicado y ya visto, los abonos orgánicos cumplen la finalidad de incrementar la fertilidad, y eso es algo que también habíamos visto en la clase pasada, la fertilidad de los suelos agrícolas que han sido desgastados por mal manejo de conservación de suelo, ¿no? Entonces, por esa razón, los abonos orgánicos, además de mejorar sus características en beneficio del desarrollo de los cultivos, hoy en día su uso es de suma importancia, pues han demostrado en campo ser muy eficientes en el incremento de rendimiento de cosecha, mejora la calidad de productos e incrementa la actividad microbiana. Ahora, acá hay un punto muy importante que también me gustaría, digamos, acotar. Es que a muchos quizás de repente eh, me pueden decir, ingeniero, yo tengo mi campo, le aplico materia orgánica, ¿sí? Y tengo mi vecino de al lado que le aplica fertilizantes sintéticos, pero yo no llego a cubrir los rendimientos, ¿no? O los rendimientos como los llega mi vecino de al lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si bien es cierto, la materia orgánica es un abono, ¿sí?, que ayuda a mejorar las características, propiedades del suelo, pero ¿qué es lo que pasa? Que su liberación de nutrientes de estos abonos, ¿sí?, son, digamos, que en periodos más largos que los fertilizantes sintéticos. Acá, por ejemplo, en la parte donde yo resido, lo que se hace es una fertilización mixta, ¿no? Se hace un plan de fertilización y lo que se hace es que se aplica ambos, ¿no? ¿Qué es lo que se aplica en la materia orgánica, por ejemplo? Antes o previo antes, digamos, de que empiece la campaña. ¿Para qué? Para que con el transcurso de las semanas se vaya liberando los nutrientes de manera paulatina para que la planta lo pueda tomar. Ya, digamos, en periodos críticos de floración, por ejemplo, ¿no? O cuajado, maduración, periodos o etapas fenológicas muy establecidas, donde a veces la demanda de nutrientes es un poco más eh, necesaria, ya se hace uso de fertilizantes sintéticos, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí. Se puede hacer una fertilización tanto orgánica como una fertilización sintética por fertilizante, ¿sí? Es una práctica que ayuda a que la planta y los suelos no se degraden de manera rápida, ¿no? Entonces, ya habiendo tocado un poco a modo general, ¿sí? Estos temas, vamos ya en sí
a fondo a lo que nos corresponde, hablar un poco de los abonos orgánicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna consulta. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, podrían escribirlo por el mensaje para poder, por el chat para poder responderlas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los abonos orgánicos. Y tendríamos que entonces, antes de hablar de los abonos orgánicos, definir, ¿no? ¿Qué son abonos orgánicos? Bueno, ustedes tienen ahí una definición de lo que es abonos orgánicos, pero ya que quizás de repente estamos tocando este tema, me gustaría también de repente quizás que ah, su participación de ustedes también, ¿no? Que me puedan quizás a modo de resumen definir qué es un abono orgánico. ¿Alguien tiene una idea o digamos otro concepto me puede dar de lo que es un abono orgánico? ¿Podrían apoyarme en poder participar? ¿Sí? Para ustedes, ¿cómo definirían abonos orgánicos? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Helen Natalia Arbildo González. Se podría llamar todo lo que es abonos orgánicos a la descomposición de los residuos vegetales y animales, en este caso, ¿no? Que mediante su naturaleza eh, aportan ciertos nutrientes al suelo y a los cultivos también que deseamos abonar, ¿no? Con la finalidad de que la materia orgánica en el suelo se incremente y así poder fertilizar nuestros suelos, ¿no? Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Muy, muy importante la definición que acabas de mencionar, ¿no? Los abonos orgánicos. ¿Algún otro que pueda dar otra definición de abonos orgánicos? ¿Alguien, alguien más? A ver. Es importante que sepamos realmente lo que son abonos orgánicos, ¿no? Bueno, su palabra, su palabra misma lo dice, ¿no? Abonos orgánicos, ¿no? Orgánicos. Son abonos, este, rastrojos orgánicos mismos de la planta, ¿no? O incluso quizás hablando ya a modo también, ¿no? ¿Por qué no? De ciertos animales, su descomposición, ¿no? Estos al descomponerse, pues, liberan nutrientes, ¿no? Obviamente, y es importante mencionarlo, en presencia de los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos que están dentro del suelo van a ser los que van a descomponer esa materia orgánica. No es que yo eh, este, a- a- aplico mi rastrojo, mis restos vegetales y los dejo ahí. Y espero a que, ¿cómo se llama? Poco a poco se vaya descomponiendo. No, hay microorganismos que cumplen la función de descomponer esa materia orgánica y poco a poco ir liberando los nutrientes. Sin la presencia de esos organismos, ¿sí? Créame que la descomposición no podría ser más significativa. Entonces, de ahí la importancia entonces de estos microorganismos, ¿no? Que dentro de todo a nosotros aplicar abonos orgánicos vamos a ayudar a que estos microorganismos se desarrollen, se reproduzcan con mayor facilidad y puedan pues ayudar en lo que es la fertilidad del suelo, ¿no? Puede ser también residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha también, ¿sí? Muchos a veces de repente he visto que a veces las ramas, las hojas, lo que hacen es triturarlas o molerlas. En caso, por ejemplo, de maíz, ¿no? El mismo maíz a veces cuando termina la chala misma, la chala del maíz, la trituran y la aplican en el mismo suelo, ¿no? Aportando nitrógeno, pues obviamente al suelo y nutrientes fijadores, ¿no? De nitrógeno. Entonces, por ejemplo, el caso también de las lentejas, ¿no? De las leguminosas, que también son aportantes, ¿no? De simbiosis.
con el suelo. Entonces, todo ello, fíjense, es parte de lo que involucra o, o se llama, ¿no? Este, vida microbiológica del suelo, ¿sí? Entonces, los abonos orgánicos se pueden clasificar según su fuente principal de nutrientes de dos formas, ¿no? Abonos orgánicos procesados, que básicamente son resultados de la materia prima estabilizada, y los abonos no procesados, que son la aplicación directa sin previa descomposición. Recuerden ustedes que los abonos orgánicos liberan ciertos gases, ¿no? Hoy en día estos gases en algunos lados se utilizan también para poder preparación de algunos compuestos, ¿sí? Pero hablando en términos ya amplios, estos gases que bien puedan ser CO2, amonio, perdón, amoníaco, ¿sí? Son gases que se liberan producto que ya lo había mencionado de la acción microbiológica de los microorganismos, ¿no? Es importante entonces que podamos hacer uso de mediciones de temperatura, de pH, remover estos abonos orgánicos, porque también tienen un proceso que le facilite su propia descomposición, dándole las condiciones aeróbicas para que los microorganismos también puedan interactuar con los restos vegetales que hemos aplicado para la preparación de los abonos orgánicos. Y dentro de ello, pues, vamos a tener abonos orgánicos de todo tipo. Los que ustedes ven ahí, por ejemplo, en pantalla, ¿sí? No son los únicos. Eh, Obviamente hay más tipos de abonos orgánicos, pero eh, hay que resaltar los que, digamos, más se utilizan, o por decirlo así, son más usados en la agricultura y en los distintos tipos, en los distintos campos que he visto, ¿no? Tenemos el bokashi, ¿sí? El compost, tierra fermentada, el vermicompost, que básicamente es humus de lombriz, extractos vegetales, abonos verdes y los rastrojos, ¿no? Dentro de ellos, o bueno, dentro de lo que hemos mencionado ahorita, ¿alguien hace uso de algunos abonos orgánicos? A ver, uno de ustedes me pueden decir si hacen uso de algunos de estos abonos orgánicos. ¿Utilizan los abonos orgánicos? ¿Conocen estos abonos orgánicos o primera vez que escuchan de ellos? Conozco el compost, profesor, porque hago la elaboración de este abono para el abonamiento del cultivo de cacao. Mira, está trabajando en cultivo de cacao, ¿sí? Muy bien. Lo que me Eh, interesa conocer más sería en el caso del bokashi, el vermicompost, que es o el humus, ¿no? Que lo llaman el humus de lombriz, conocer un poquito más de eso, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento, su proceso para tener el resultado final y todo lo que conlleva los demás abonos que se pueden elaborar a base de los residuos naturales que tenemos en las propias parcelas o en nuestras propias casas, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué grado de temperatura a, llega a tener un proceso de compostaje, por ejemplo? ¿Depende de qué? ¿Depende del tamaño de la pila o depende de los residuos que se lo ponga? ¿De qué depende la temperatura en este caso, profesor? sí, muy buena pregunta. Sí, va a depender en sí de la forma como nosotros le demos el mantenimiento. ¿A qué me refiero con mantenimiento? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que para poder elaborar estos abonos orgánicos, ¿sí? Tenemos que hacer constantemente o paulatinamente un cierto movimiento de estos abonos, ¿sí? Como lo mencioné hace poco, darle las condiciones aeróbicas, ¿sí? Para que puedan los microorganismos oxigenarse, respirar, ¿sí? Y poder ir descomponiendo esta materia orgánica.
Si lo vamos a dejar así y no lo vamos a, digamos, a remover o a darle vuelta, pues la temperatura va a ser muy significativa y lo que va a hacer es, en vez de que los microorganismos se desarrollen, vamos a matar estos microorganismos porque la temperatura pues, puede elevarse a un punto en el que los microorganismos desaparecen y dejan de vivir, ¿no? Entonces, esa es a eso me refiero cuando es una, digamos, si no es una práctica que se debe realizar al momento de realizar estos abonos orgánicos, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es una pregunta que espero haberla podido responder. Y básicamente, como te digo, a la temperatura. Y también es importante que sepamos de que no solamente darle las condiciones de aireación, sino que también la humedad. La humedad también es muy importante al momento de preparar estos abonos orgánicos, ¿sí? No es que simplemente lo prepare así por así y digamos, no le voy a aplicar o le voy a dar la humedad adecuada para estos abonos. Entonces, así como le damos aireación, también tenemos que darle humedad para que puedan los microorganismos desarrollarse de manera, digamos, adecuada para la descomposición de los rastrojos y de los restos que nosotros estamos aplicando. ¿Sí? Eh, Gracias. no, de nada. Gracias. Gracias más bien por tu participación. Eh, los insumos, ya hablando un poco ya más del tema, ¿sí? Usados para abonos orgánicos, pues ahí lo tienen ustedes, los que, digamos, por decirlo así, más se utilizan. Vuelvo a repetir, no son todos los insumos que se usan, hay más, desde luego, ¿no? Insumos que se utilizan, pero a modo eh, generales es lo que se utiliza más. Residuos provenientes de los forestales, por ejemplo, tenemos el acerrín, las cenizas, las hojas y las ramas de planta. Residuos provenientes de la actividad industrial, tenemos la pulpa del café, el bagazo de caña de azúcar. Los residuos provenientes también de la actividad industrial, como por ejemplo tenemos las aguas residuales y materias fecales. Los residuos provenientes de actividad agrícola, que ya ahí viene ya o entra, digamos, ya la parte de lo que son los rastrojos de cultivos, residuos de poda, residuos de malezas, ¿no? Y por último, los residuos provenientes de la actividad ganadera, los estiércoles, los orines, los huesos, los pelos, e incluso en muchos casos se utilizan las plumas de aves, ¿sí? Entonces, son estos los insumos que se utilizan al momento de elaborar los abonos orgánicos para poder preparar los diferentes tipos de compost o de bokashi, o, bueno, en el caso de, por ejemplo, del humus de lombriz, vamos a ver que el humus es la última etapa, digamos, ya de descomposición y la parte eh, el abono más rico que pueda, digamos, tener el suelo es el humus, ¿sí? Cuando nosotros hacemos análisis de suelo, lo que habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, ¿sí? Análisis de suelo, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de realizar análisis de suelo, van a ver de que, por ejemplo, dentro de los parámetros de evaluaciones que te da el laboratorio, aparece el MO, que es la materia orgánica. Y cuando vemos nosotros el porcentaje que bien puede hacer suelos molisoles, suelos ricos en materia orgánica, son suelos que, pues, que tienen un alto rango de humus, hablamos de por encima de repente de 10%, suelos ricos en materia orgánica, por debajo de 5, hablamos ya de 3 o 2, son suelos muy deficientes en materia orgánica, ¿sí? Y entonces, a lo que iba, que cuando aparece el parámetro de MO en materia orgánica, lo que está evaluando ahí el laboratorio es el humus, ¿sí? El humus que está dentro de nuestro suelo en el cual nosotros vamos a establecer nuestro cultivo o ya lo estamos, digamos, trabajando, esa materia orgánica es el humus, ¿sí? Algo que quería que quedara bien claro, ¿sí? Que ese parámetro básicamente está relacionado a lo que es el humus.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos abonos orgánicos? Habíamos visto que mejora las propiedades químicas y cuando hablamos de propiedades, perdón, físicas, hablamos de aumento de la formación de agregados del suelo, ¿sí? Cuando son suelos arenosos, no hay una formación de agregados, pero sí lo hay cuando aplicamos materia orgánica, porque, le vuelvo a repetir, la materia orgánica tiene cargas los cuales atraen, ¿no? Llámese a nutrientes, como también al complejo de arcilla, ¿no? El complejo arcillo húmico es lo que, es lo que forma digamos, el suelo rico en nutrientes, ¿sí? Mejora también la retención y la absorción de agua para las plantas. Es algo que también yo lo había mencionado, ¿sí? Para que el suelo pueda retener con mayor humedad en suelos, por ejemplo, donde la capacidad de retención de humedad es baja, se aplica materia orgánica para poder retener el agua del suelo. No en suelos arcillosos, ojo, que en suelos arcillosos de por sí la capacidad de retención de humedad es considerada. Y si le vamos a aplicar materia orgánica a ese suelo arcilloso, vamos a incrementar la humedad, lo que va a ocasionar es problemas de asfixia radicular, problemas de pudrición, de anoxia, problemas de estrés, y es lo que nosotros queremos evitar que no se formen. Ayuda también a descompactar suelos cohesionados. Cuando los suelos se compactan, ¿sí? Una de las labores que más se utiliza para poder mejorar la densidad del suelo es el uso de abonos orgánicos, ¿sí? Es una práctica también muy usada para suelos compactados, suelos pesados, que digamos la ayuda a que la raíz, el sistema aéreo, ¿sí? de nuestros suelos pueda mejorar. Mejora el régimen gaseoso, que es la parte aérea, y mejora el balance hídrico del suelo, la parte hídrica del suelo, que habíamos visto, el suelo es trifásico, ¿no? Eh, fase líquida y gaseosa. Ahí están los dos parámetros, el régimen gaseoso y el régimen hídrico. Todo eso va a ayudar pues a que los abonos orgánicos mejoren la propiedad física de nuestros suelos, ¿no? Ahí tienen un rango, por ejemplo, de la materia orgánica que se utiliza en análisis, que cuando tenemos pues suelos de 0 a 0,35% de materia orgánica, pues es un suelo deficiente, ¿no? Fíjense que no llega ni al 1%, es un suelo pobre de materia orgánica y por ende suelo que los nutrientes pues no van a ser asimilados por la planta porque esos suelos van a tener pues poca retención de nutrientes. Y ya cuando hablamos de un suelo de 1 a 2, es un suelo bajo, con materia orgánica. De 2 a 3, ya es término medio. Y mayores de 3, pues son considerados como suelos altos en contenido de materia orgánica. Es un parámetro que se utiliza en análisis y que se tiene que tener en cuenta pues, al momento de realizar nuestros cálculos para poder ver cuánto de materia orgánica vamos a aplicar a nuestro suelo, ¿sí? Y en cuanto a propiedades químicas, lo que hace es pues, ayudar a la disponibilidad del elemento nutritivo, que estos nutrientes estén más disponibles para la planta, y a su vez, como consecuencia de esto, hace que la capacidad de intercambio catiónico, la SIC del suelo, se pueda mejorar, ¿sí? Que los nutrientes puedan, digamos, estar a disponibilidad más eficiente para nuestros cultivos. Aumenta el poder tampón, que es la capacidad buffer del suelo, eh, la, le proporciona color, un color oscuro en muchos casos, ¿sí? Cuando vemos suelos oscuros, ya de lejos, por ejemplo, los que se dedican a hacer clasificación de suelos, van a ver que los suelos de color oscuro denotan la presencia de materia orgánica, ¿sí? Entonces, este color es muy típico para suelos que son ricos en materia orgánica. Y también promueve e incrementa la formación de quelatos, ¿no? Los quelatos son utilizados más que nada por algunos micronutrientes, como el zinc, el hierro, que a veces no están de manera, digamos, disponible para la planta. Lo que hace estos quelatos es ayudar a que la planta lo pueda asimilar de manera más eficiente. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un gráfico
de cómo, por ejemplo, la partícula de arcilla o humus, que es lo que voy a repetir, ¿sí? Humus, tienen cargas. El complejo arcillo-húmico tiene cargas. Los nutrientes que se libera de producto de la descomposición orgánica del suelo e incluso los fertilizantes que nosotros aplicamos al suelo son iones. Y cuando hablamos de iones, pues hablamos de ion, catión y anión, carga negativa y carga positiva. Todo elemento tiene una carga, ¿no? El cloro, por ejemplo, tiene carga negativa, ¿sí? El amonio tiene carga positiva. El nitrato tiene carga negativa, ¿sí? El magnesio, el calcio, el potasio son cargas positivas. Todos estos elementos tienen una carga, que es la forma como se asimila por la planta. Y cuando vemos que la partícula de arcilla y de humus están formados por cargas este, negativas, pues estas van a ser la capacidad de intercambio catiónico, va a ayudar a que salga digamos, una carga e ingrese el elemento y se adhiera a la partícula, digamos, de suelo o de arcilla, ¿sí? Y por ende, pues vamos a hacer que al momento de desarrollo de la raíz o del pelo radicular de la planta, en contacto con estos nutrientes, la planta los pueda asimilar. Ojo, recordemos, la planta para que pueda tomar los nutrientes, no es que estén, digamos, en la arcilla o en el humus, tiene que estar en la solución suelo. Solo estando en la solución suelo, los nutrientes van a ser absorbidos por la planta. Lo que hace el humus y la arcilla es retener esos nutrientes, es como un banco, ¿no? Que guarda los nutrientes para que cuando la planta los necesite, estos se liberen y puedan ser tomados por la planta, ¿sí? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablamos de ventajas o propiedades biológicas, vamos a hablar pues del incremento de la actividad biológica, como la microflora, la fauna, incrementa también la población microbiana. um, Hablamos de, por ejemplo, microorganismos fijadores de nitrógeno. Ahí tenemos pues el azotobacter, el enterobacter, el rhizobium, ¿sí? La producción de sustancias activadoras de crecimiento también y le proporciona antibióticos a la planta, perdón, al suelo, ¿no? A veces suelos que tienen problemas de toxicidad, problemas relacionados a falta de, digamos, de desarrollo. Entonces, estos abonos orgánicos le van a aportar esas características para que el suelo pueda tener, digamos, una buena naturaleza, una buena calidad, para que los microorganismos y las plantas puedan desarrollar toda la actividad microbiológica dentro de ello. Eh, Incrementa la biota del suelo, que básicamente es, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las lombrices, algunos microorganismos microcelulares, el Rhizobium, ¿no? El Azotobacter, que están dentro del suelo, ayudan pues a que esta biota pueda proliferarse y, digamos, desarrollarse con mayor facilidad. ¿Cuáles son estos microorganismos o esta biota del suelo? La biota del suelo, recordemos que está formado por virus, bacterias, actinobacterias, hongos, algas, protozoos y nematodos. Nematodos benéficos, por si acaso, ¿sí? Nematodos benéficos. Y el rango y proporción, pues, de esta biota, pues, ustedes la tienen ahí en el cuadro de la mano derecha, inferior. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el tamaño de esta biota, la población que forma parte dentro del suelo y la biomasa en kilogramos por hectárea de cada uno de ellos, ¿sí? Es importante entonces saber estos parámetros y que hoy en día, por ejemplo, en los análisis de suelo también se hacen, ¿no? No solamente se hace análisis para ver las propiedades físicas y químicas del suelo, también los laboratorios hoy en día se han implementado en hacer análisis
microbiológico del suelo, donde pues te dan las cantidades, proporciones de la biota que se encuentra dentro de esa muestra del suelo, ¿sí? Muchos lo utilizan para temas de forestación, para temas ¿cómo se llama?, implementar cultivos forestales en los suelos o en los campos, utilizan estos análisis para poder determinar la biota del suelo. Eh, la clasificación de la fauna del suelo es, ahí tienen ustedes, por ejemplo, los microorganismos que forman parte del suelo, desde el rango de la microflora hasta la macro o megafauna, ¿sí?, que está formado el suelo. Recordemos, y es importante mencionar, que un gramo de suelo está comprendido o se encuentra, digamos, de 10 a 1000 millones de bacterias. En solo un gramo de suelo hay de 10 a 1000 millones de bacterias. También encontramos, por ejemplo, 50.000 algas, protozoos, actinomicetos, hongos, pero de ello, lo que más abunda o lo que más hay es bacteria, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros poder determinar la cantidad de estos microorganismos, es importante hacer un análisis microbiológico del suelo. Solo con ello vamos a ver en qué proporción o en qué cantidad se encuentran estos microorganismos. Y bueno, es importante saber y conocer pues que hay más organismos en una cuchara de suelo sano que gente en el planeta, ¿no? Eh, si nosotros contáramos la cantidad de microorganismos que hay en el suelo, en una cuchara de suelo, pues vamos a ver que hay una inmensidad y una gran variedad de microorganismos, ¿no? Que desde luego nosotros a simple vista no lo podemos ver, pero que haciendo uso pues de la tecnología, instrumentos, equipos, este, que puedan visualizarse de manera más eficiente estos microorganismos, vamos a darnos cuenta que hay una inmensidad y una gama de microorganismos dentro de una cuchara de suelo. Y esto entonces hace que, como ya habíamos visto, estos abonos orgánicos liberen los nutrientes para que la planta, al momento de desarrollarse en sus diferentes etapas fenológicas de cultivo, la planta pueda tomar estos nutrientes, ¿no? Ahí está la parte química, física y biológica del suelo, ¿no? Y la materia orgánica entonces es un factor clave para poder mejorar estas propiedades del suelo, ¿sí? No, los fertilizantes sintéticos no van a mejorar el suelo, ¿sí? A la larga, lo que va a hacer cuando nosotros hagamos un mal uso de estos fertilizantes, lo que va a hacer es crear problemas de salinidad, ¿sí? Y las fertilizantes también tienen una dosis adecuada para poder aplicar al cultivo. Si nosotros excedemos esta cantidad, vamos a crear toxicidad en el suelo. A diferencia de la materia orgánica, que cuando nosotros aplicamos de repente o nos aplicamos más de lo que nosotros habíamos calculado, dentro de todo no le va a perjudicar al cultivo. No es que el cultivo se va a intoxicar de materia orgánica, o no es que el cultivo va a entrar, digamos, en un estrés por alto contenido de materia orgánica. No, a la larga lo que va a hacer es sí mejorar las propiedades, y obviamente pues no va a haber las problemáticas que hay cuando hacemos un uso, digamos, excesivo de fertilizantes sintéticos, ¿sí? Eh, Hay algunas desventajas que también es bueno conocer, porque, bueno, a veces siempre decimos, ¿no? No, no todo es, digamos, bueno, también tiene sus contras y sus desventajas. Ahora, dentro de ello, pues, los abonos orgánicos, por ejemplo, ¿no? En terrenos grandes, por ejemplo, ¿no? Se tiene que hacer uso de maquinarias, ¿no? Y esto es un costo adicional, pues, que hace que tengamos que hacer uso de, por ejemplo, de equipos agrícolas, y que, bueno, los equipos agrícolas, pues, el costo por hora es a veces caro, ¿no? Entonces,
puede ocasionar que nuestros costos se eleven, ¿no? Puede también, o haber casos, y creo que la mayoría me puede dar, eh, o me puede dar la razón de que cuando nosotros aplicamos materia orgánica, no sé si ustedes habrán visto que crece con mayor facilidad o con mayor fuerza las malezas. ¿Han notado ustedes esto en campo? Alguno que, por ejemplo, haya aplicado materia orgánica, va a ver que, por ejemplo, la maleza, cualquier tipo de maleza, ¿sí? A modo, digamos, lo más común es el coco, ¿no? La grama, son los que crecen con mayor facilidad, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ni el mismo cultivo que nosotros sembramos, ¿no? Crece con mayor rapidez, con mayor vigor, con mayor fuerza, como lo hace la maleza, ¿no? Y es que a veces, muchas veces estos abonos orgánicos vienen con producto de la decomposición, vienen con semillas, ¿no? De estas malezas, y que al momento de ser aplicados pues al suelo, ¿sí? Ya hace que estos puedan desarrollarse con mayor facilidad. Ahora, otra cosa también es importante que se necesita, digamos, un espacio amplio para poder elaborar, digamos, estos abonos de manera artesanal. Aquellos que, por ejemplo, quieren realizar su propia preparación de abonos orgánicos, tiene que tener un espacio pues muy considerado, ¿no? Un espacio amplio que pueda permitirnos preparar, hacer las mediciones, los mantenimientos adecuados de estos abonos orgánicos. Entonces, miren ustedes, fíjense, son algunos digamos, contras que nos puede traer el uso de abonos orgánicos, ¿sí? Pero a la larga, si nosotros lo vemos como algo este, que nos va a ayudar o beneficiar, nos va a traer, digamos, un mejor rendimiento, tanto en nuestros cultivos que nosotros estamos sembrando o cultivando, como también mejorar las propiedades de nuestro suelo. Y ahí está, por ejemplo, miren, esto es algo que muchos, y le vuelvo a repetir, quizás me puedan dar la razón de que cuando nosotros hacemos aplicaciones de materias orgánicas a nuestra planta, vamos a ver pues que en una semana o semana y media quizás, ¿no? O incluso dependiendo de las condiciones del suelo también, en 4 días o 5 días ya está apareciendo la maleza, ¿no? Ya eso implica pues que tengamos que hacer la labor de deshiervo, ¿no? Ese es un costo también que de repente no está dentro de lo que nosotros habíamos este, pronosticado, ¿no? Pero sí hay, ¿alguien ha visto esto? ¿Alguien puede darme de repente un testimonio de que esto realmente pasa? ¿O es que de repente no es así? Tomás me dice que claro que sí, claro, ¿no? Sí, 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 yo a título personal lo he visto, ¿no? Que las malezas crecen con mayor rapidez, ¿no? Y eso es pues no se puede decir que es una desventaja, pero nos hace que tengamos costos adicionales, ¿no? Tener que contratar a una persona quizás, ¿no? Para que hierve, o a veces nosotros mismos, pero todo eso hace que sea el tiempo más que nada, ¿no? Eh, un ratito. Ok. Entonces, ahí tienen ustedes, pues, entonces, los rangos también de los metales pesados que hay en los abonos orgánicos. Recuerden, fertilizantes sintéticos como abonos orgánicos eh, tienen dentro de su composición metales pesados, ¿sí? No es que mi abono orgánico, por más que tenga certificación, no tienen ningún contenido de metales pesados. No, sí los tiene. Sí los tiene porque dentro de todo
la formación, la forma de cómo lo preparamos, los rastrojos, eh, por ejemplo, que son producto de la trituración de nuestros cultivos, ¿sí? Las hojas que caen a nuestros campos, todo ello está formado por nutrientes. Y dentro de ello, pues, están también los metales pesados. El cadmio, el arsenio, el zinc, el cobalto, el mercurio, el molibdeno, el níquel, el plomo y el selenio son los metales pesados que se encuentran dentro de estos abonos orgánicos, ¿no? Ahora, desde luego, dentro de estos eh, metales pesados, el más común quizás, o el que más nosotros conocemos es el cadmio, ¿no? Que es el que está en, digamos, en la mayoría nosotros lo conocemos, ¿no? El plomo también, ¿no? Y el arsénico, ¿no? Fíjense que ahí también está el molibdeno. Recuerden que el molibdeno es uno de los nutrientes esenciales por la planta, pero también aparece como un metal pesado, miren, ¿no? ¿Qué pasa? Que sus concentraciones cuando exceden o sobrepasan los límites o los rangos, pues esto hace que la planta se genere una toxicidad y por ende sea considerado como un elemento dañino para la planta. Y ahí también en la parte superior tienen ustedes los miligramos por kilo que aporta, digamos, cada, digamos, abono que nosotros aplicamos, cuánto de cadmio aporta, cuánto de cobre, de níquel, de plomo, de zinc, de mercurio, ¿no? Todos los elementos en qué cantidades aportan. En miligramos por kilo, o sea, por cada kilogramo de guano, por ejemplo, de bovino, digamos que dentro de ello existe 0,43 miligramos de cadmio, ¿sí? Es igual, es importante que cuando nosotros compremos de repente un abono orgánico, pidamos de repente la ficha, ¿no? O certificación de ese abono, ¿no? Para ver si es que realmente, qué cantidad de metales pesados contiene, ¿no? Si alguien por ahí les vende un abono orgánico que les diga, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Tiene 0% de metales pesados, imposible, no existe. Que un abono orgánico tenga 0% de metales pesados va a ser muy imposible. No existe. No, no, lo que le están diciendo ahí ustedes es mentira, ¿sí? Siempre va a tener un porcentaje mínimo de metales pesados, ¿no? Y por eso es importante también tener en cuenta este, este parámetro de los abonos orgánicos. Y ahí, pues, es importante, como les digo, pues, hacer un análisis, ¿no? Un análisis de, de estos abonos. Y es más, sin de repente la persona que le compras el abono no tiene o no trabaja digamos, con análisis, pues se puede pedir una muestra y nosotros mismos analizar y ver cuál es la cantidad de nutrientes y de metales pesados que tiene ese abono, ¿sí? Es un parámetro muy importante que se tiene que tener en cuenta. Ahí tienen los beneficios entonces de los abonos orgánicos, tanto económicos como ambientales, eh, para que lo puedan ver. El valor nutrimental también de los abonos orgánicos es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del estiércol de bovino, depende por ejemplo, de la especie que la produce, depende también de la edad del animal, de la eficiencia digestiva, de la alimentación que recibe ese bovino, del manejo de recolección, de la maduración y del almacenamiento, ¿no? El contenido entonces nutrimental de los abonos orgánicos es muy importante entonces tener estos parámetros, ¿no? De los que depende la calidad de un abono orgánico. Su composición, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la materia seca. Recuerden que es uno de los, una de la composición muy importante del abono.
la materia orgánica, hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. ¿En qué proporciones se encuentra cuando hablamos, por ejemplo, de un estiércol de vaca, un estiércol de oveja, de gallinaza, de caballo o de cerdo? Fíjense ustedes cómo las cantidades de cada uno de ellos varían. Por ejemplo, si vamos y vemos que en caso de, por ejemplo, el de estiércol de vaca, con un estiércol de gallinaza, por ejemplo, ¿no? El contenido de nitrógeno es parecido tanto en el estiércol de vaca como en el de gallinaza, pero ¿qué lo diferencia? El contenido de fósforo, ¿sí? El contenido de fósforo, por ejemplo, el de gallinaza tiene una mayor cantidad que el de vaca, y a su vez también el contenido de calcio, fíjense ustedes. Calcio, en mayor proporción lo tiene el estiércol de gallina que el estiércol de vaca. Entonces, si queremos lo que nosotros queramos producir, ¿sí? Los nutrientes que vamos a generar al momento de preparar nuestro abono va a depender del tipo de estiércol que nosotros usemos, ¿sí? Y ahí están, por ejemplo, los rangos, ¿no? Que aportan estos distintos tipos de estiércoles. La fuente, entonces, y grado de procesamiento también es un factor que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Voy a tratar de obviar esto para pasar un poco rápido, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco de lo que es abonos sólidos. Y aquí viene lo que es el compostaje, lo que es el compost, ¿sí? El compostaje entonces es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos para obtener el famoso compost o enmiendas orgánicas debido a la descomposición de los microorganismos e insectos que se encuentran de ellos y que transforman, descomponen estos nutrientes, liberando perdón, descomponen los restos vegetales o los residuos para liberar los nutrientes para la planta, ¿sí? Eso consiste el compostaje. Y cuando hablamos de compost, por ejemplo, ya, ¿no? Del compost, no compostaje, sino del compost, vamos a ver que el compost es un abono orgánico que sostiene la descomposición del estiércol, ¿sí? Entonces, aquí vienen dos términos distintos, compost y estiércol. No es que yo le aplico estiércol y ya le estoy aplicando o esperando que, que los nutrientes se vayan a liberar de aquí a 3 semanas o a 2 semanas. Desde luego, ese estiércol que nosotros aplicamos va a tener que pasar por un proceso de descomposición, ¿sí? Para que pueda pasar a lo que es el famoso compost. Y vamos a ver más adelante que también se sigue descomponiendo este compost, vamos a obtener lo que es ya el humus, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, lo que le puedo decir es que los microorganismos, ya sea, por ejemplo, hablando de bacterias, hongos o lombrices, descomponen los tejidos de la planta. Hablamos, por ejemplo, de plantas muertas, ¿no? Que están dentro del suelo y que esto pues van a hacer que se pueda formar lo que nosotros conocemos como compost y que para una buena descomposición debe haber, como lo mencionamos, la circulación de oxígeno y el control de la humedad, así como también la temperatura, ¿sí? Fue una de las preguntas que nos hizo su, este, su compañera, ¿no? De la temperatura, ¿no? Y ahí podemos ver ustedes que la circulación, la oxigenación y la humedad son los factores primordiales que también van a determinar la temperatura de nuestro abono orgánico. Los estiércoles, ahí tienen ustedes, por ejemplo, eh, que se utilizan de vacuno, de caballo, de abejas y de cerdos, eh, todo lo que nos pueda aportar, digamos, estos estiércoles. Ahora, es importante también mencionar y aclarar de que, por ejemplo, estos estiércoles pueden ser ya, llámese sólidos o semilíquidos, ¿no? Sólidos, por ejemplo, se compone de excremento de animales domésticos
y una pequeña cantidad de orina, ¿no? Que contiene pues amonio, zinc, manganeso, cobre, potasio. Y los semilíquidos, ¿sí? Se trata de una mezcla de excrementos y orines a la que se añade agua para facilitar su transporte y distribución. Entonces, tenemos dos tipos de estiércoles, sólidos y semilíquidos. La procedencia del estiércol, que ya lo habían mencionado, es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de estiércoles de oveja, por ejemplo, son muy ricos, ¿no? Y altos en nitrógeno, por ejemplo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una, de una, de un estiércol de gallinaza, por ejemplo, que habíamos visto, contiene en mayor cantidad el calcio, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de estiércol que nosotros utilicemos para preparar nuestros abonos, vamos a tener una composición nutricional muy distinta. Lo que te aporta de repente un estiércol de gallinaza no te lo va a aportar un estiércol de vaca. Y lo que te aporta un estiércol de cerdo no te lo va a aportar un estiércol de oveja, perdón, ¿no? Son estiércoles distintos y que también va a depender pues de la alimentación, de la procedencia, como habíamos visto, ¿no? De estos estiércoles, ¿no? El estiércol, por ejemplo, de cabra, ¿sí? Rico en nutrientes, contiene alrededor de 7% de nitrógeno, 2% de fósforo y 10% de potasio. Además de todos los oligoelementos, también suele llevar pelos de animales, lo que aporta más nitrógeno al suelo, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo a repetir, la, la, la cantidad de nutrientes que pueda tener un abono va a depender desde luego de la procedencia de estiércol que nosotros estemos utilizando. Eh, los gases que le mencioné al comienzo, ¿se acuerdan? Que liberan estos abonos, hoy en día se utilizan bastante para lo que es el tema del biogás, ¿no? Se utilizan para poder llenar los balones de gas, que se utiliza, por ejemplo, en la industria. Estos gases pues pasan por un proceso de captación en un sistema cerrado herméticamente, el cual pasa por unos conductos que lo que hacen pues llevar a la industria estos gases para que pueda, digamos, facilitar así el uso eficiente de estos gases, ¿no? Eh, ya no he tenido, digamos, la oportunidad de poder visitar estos tipos de campos donde se hace esta preparación, pero sí considero de que es algo muy importante y que se utiliza hoy en día, digamos, para muchos poder captar ese gas que muchas veces de repente uno lo dan por perdido, hoy en día pues se reutiliza para lo que es la preparación de gas industrial, ¿sí? Eh, la forma como se aplica estos abonos es muy importante también saberlos, ¿no? Si lo aplicamos, por ejemplo, encima digamos, en la superficie del suelo, lo que vamos a hacer es pues que pueda haber pérdidas, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, por volatilización, ¿no? Ocasionando pues que se produzcan la emisión de gases y que estos pues hagan pues en algunos casos quemaduras de hoja o formación, por ejemplo, de algas en la superficie. ¿Por qué se forman las algas en la superficie? Y eso es algo que ya, digamos, ah, lo había mencionado al comienzo y también lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Alguien me puede decir por qué se forman estas algas verdes en la superficie del suelo? ¿Tienen una idea de por qué se forma? ¿Tienen algún conocimiento del por qué se pueda formar esta alga? Ahí, por ejemplo, en la imagen inferior de la mano derecha, pueden ver ustedes eh,
algas verdes ahí en la parte de arriba. A ver, Teobaldo dice por la humedad. Ya, correcto, por la humedad. Eh, digamos, en modo más, un poco más detallado, ¿por qué? Pues está bien la respuesta, humedad, pero porque, ¿qué ha pasado en todo caso, no? Este, para que se pueda formar estas algas verdes encima. ¿Ha habido un exceso de humedad? Desde luego sí, pero ¿qué más ha habido, digamos, para que pueda, digamos, formarse esta humedad del suelo? ¿Tienen alguna idea? ¿Nada? Yo creo que ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Y también lo mencioné al comienzo, ¿no? Por ejemplo, que esta imagen que ustedes ven en la parte inferior de la mano derecha, ¿sí? Es un suelo, franco, ¿sí? Franco arcilloso. ¿Qué pasa? Que al momento de aplicarle la materia orgánica, el agricultor ha querido mejorar, digamos, aportarle, mejorar sus propiedades del suelo, pero se ha ido con la sorpresa de que, pues, al aplicarle la materia orgánica, ha hecho que la humedad se retenga con mayor, digamos, fuerza, y esto ha hecho, pues, de que se genere un exceso de humedad en la parte superficial del suelo. Y esto ha hecho pues que se formen estas manchas verdes en la superficie del suelo. Desde luego, aplicar la materia orgánica no es hacer digamos, un hoyo y, digamos, echarlo, ¿no? La mejor práctica para poder aplicar estos abonos es combinarlo, digamos, con el suelo, ¿no? Para que haya una mejor asimilación de los nutrientes. Pero bueno, fíjense ustedes de que cómo es que se forma, digamos, esta mancha verde por un mal manejo, digamos, de, o una mala orientación al momento de aplicar estos abonos orgánicos. Y ahí también tienen ustedes la composición química, e igual la presentación se lo va a hacer llegar, y ahí tienen pues, ustedes ver el porcentaje de humedad, de nitrógeno, de fósforo y de potasio que aporta digamos, cada tipo de abono. La cantidad de estiércoles también es importante, cuánto es lo que se produce en un año, ¿no? Las propiedades de guano de isla, bueno, guano de isla, hablando de guano de isla, quizás hoy en día muchos ya no utilicen el guano de isla. Creo que lo poco que he podido ver es que ya casi nadie se utiliza guano de isla. Si por ahí de repente alguien utiliza, ah, me gustaría que me lo mencione. Pero, ¿qué propiedades tiene el guano de isla? El guano de isla, recordemos que es uno de los primeros abonos que se utilizó, ¿no? En la agricultura, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que nos ayuda el guano de isla? Pues el sinergismo, que aporta nutrientes, es biodegradable, mejorador del suelo, incrementa la actividad microbiana, y no contamina pues en el suelo, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades o qué es lo que nos aporta este guano de isla? Ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Nitrógeno de 12 a 14%, fósforo de 10 a 12, potasio de 2 a 3, calcio, magnesio, azufre, todos los nutrientes que nos aporta el guano de isla. Eh, el guano de isla también pasa por un proceso de descomposición. Microorganismos como hongos y bacterias lo que hacen es oxidar, ¿sí? Este guano de isla, y pues libera los nutrientes inorgánicos y también dando formación a la humificación, ¿no?
que son la formación de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas y humatos. Factores que incluyen en el compostaje, miren ustedes, sustrato o tamaño de partículas, la porosidad, el tamaño de la partícula está relacionado con la porosidad. La humedad, que tiene que estar en un 25 a 45%, el pH, que tiene que estar en un rango, ¿sí?, óptimo de 5.5, ¿sí?, digamos a 8. Bueno, pero si vamos digamos, a un número más específico, podríamos hablar de un 5.8, de un 5.9, llegando a 6, que es el pH óptimo. La aireación, que digamos, tiene que estar en un rango de 15 a 20% de oxígeno. Y la temperatura, ¿no? La temperatura, que es un factor muy fundamental. El compost de por sí pasa por 4 fases: la fase mesófila, la fase termófila, la fase de enfriamiento y la fase de maduración, ¿sí? Son esos 4 fases que pasa el proceso de compostaje. Y pues dentro de ello, pues, está ahí los procesos de, digamos, de descomposición de los rastrojos y de la formación, pues, de la temperatura, de lo que mencionaba su compañera, ¿no? La relación carbono-nitrógeno, también tienen ustedes, miren, carbono-nitrógeno, el inicio, que debe estar en un rango de 30 de carbono y 1 de nitrógeno. Y ya al final, digamos, de este proceso de compostaje, va a estar en un 15 a 1%. Es decir, digamos, a la mitad, ¿no?, de lo que es el tema del, del inicio del proceso de descomposición del compostaje. Eh, a ver, ¿cómo se degrada la materia orgánica? Es muy importante conocerla. Miren, fíjense ustedes a modo, digamos, de imagen. Tienes una fase líquida, como lo había mencionado, una fase sólida y una fase gaseosa. La fase sólida está formada por materia orgánica y materia mineral. En la materia mineral, pues desde luego está formado por fracción gruesa y fracción fina. La materia orgánica está formada por el material original en sí y el humus. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nosotros en casa, por ejemplo, tenemos las, lo que tenemos cuando cocinamos, dejamos residuos, llámese vegetales o residuos, por ejemplo, de frutas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Al momento de nosotros incorporarlos al suelo, lo que vamos a hacer es que estos em, residuos pasen por un proceso de mineralización y descomposición de ello, producto de los microorganismos que nosotros habíamos mencionado, ¿sí? Y cuando estos, pues, actúan y pasan por un proceso de liberación de nutrientes, hacen que se genere bote un olor específico. No sé si muchos han notado también que cuando pasa ciertos días, ¿no?, de nosotros haber dejado nuestros restos vegetales, ¿no?, va a emitir un olor específico. Ese olor está determinado por la acción microbiana de estos hongos y bacterias, que lo que hacen es, pues, liberar ese gas que habíamos visto también en las presentaciones anteriores, el gas por ejemplo, de CO2, amonio, ¿no? Lo que se libera, ¿no?, de estos gases, son señales, pues, de que está efectuándose la descomposición respectiva de estos rastrojos, ¿no? Y pues esto de acá, pues, hace que a la larga, pues, también traiga a veces insectos o mosquitos, ¿no?, que a veces incomodan a uno, ¿no? Pero es parte de la descomposición de los restos vegetales que nosotros hemos incorporado al suelo.
Cuando esto ya, pues, el olor termina o ya no percibe, digamos, un olor eh, característico de esta descomposición, es porque este abono ya ha llegado a su etapa final de maduración, ¿no? Y ya está, digamos, un producto listo para poder aplicarlo a nuestro campo. Los materiales que se pueden compostar, es importante saber qué materiales se utiliza para poder compostar y qué materiales no se tienen que utilizar para poder no para evitar cometer errores. Tenemos que guiarnos, por ejemplo, de estos cuadros. ¿Qué es lo que se utiliza y qué es lo que no se utiliza? ¿Sí? Muchos por ahí a veces pueden decir de que eh, cenizas o productos malogrados, plásticos, cristales, pueden ser utilizados para preparar el compost, pues no son, digamos, materiales que nos puedan ayudar a generar nuestro compost. Por el contrario, digamos, restos de huertos, ¿no? Leche, restos de fruta, cascarillas de huevo, son los que nos van a ayudar a preparar nuestro compost. ¿Sí? Entonces, este cuadro es importante tenerlo en cuenta para ver qué es lo que se puede y no se puede utilizar. Y ahí tienen ustedes la diferencia entre un ácido húmico y un ácido fólico. ¿Sí? Ahí cuáles son digamos, los húmicos, los no húmicos, las huminas, son características que hacen la descomposición o que tienen los abonos orgánicos. La relación carbono-nitrógeno también es importante tenerlo y este parámetro, por ejemplo, lo podemos pedir o solicitar cuando mandamos a hacer análisis, ¿no? De nuestro abono orgánico. ¿Cuánto es la proporción de carbono y cuánto es la proporción de nitrógeno? ¿Qué ocurre cuando la relación de carbono-nitrógeno es alta? Pues vamos a tener ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el compostaje será más lento y dificultoso debido a la elevada cantidad de fibras, ¿no? Y también el compost resultante será fibroso y con baja liberación de nutrientes en el suelo. Por ello, entonces, es importante mantener un óptimo nivel de carbono y nitrógeno como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En un 15, digamos, a un 1 o 1,5%, ¿no? Y cuando es baja, por ejemplo, nuestro compost tendrá poco nitrógeno del que pudo haber tenido por pérdidas de emisiones gaseosas de amoníaco, ¿sí? Entonces, ni muy bajo ni muy alto, tiene que estar en un rango adecuado, ¿sí? Estas son la forma como se prepara un compost, cuáles son, digamos, la, la forma como tenemos que aplicar por ejemplo, las capas de cada uno de ellos para poder preparar el compost. La primera capa, la que está en la parte baja, ¿sí? Van ahí las ramas, la corteza de los materiales gruesos. Por encima de ello va a haber una capa marrón y esa capa marrón, lo que en términos más específicos, lo que puede ser algodón, frutas, verduras, aceites, café molido, cáscara de huevo. Todo lo que ustedes ven, por ejemplo, en el grupo de los marrones, corresponde a la capa del marrón. Y lo que es el grupo verde está representado por la capa verde al momento de preparar el compost, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante tener estas capas porque van a hacer que, digamos, la descomposición sea más equilibrada y uniforme en cada una de ellas, ¿no? No es a veces mezclar por mezclar, ¿eh? Hay que tener un orden. Y ese orden, pues, está establecido en este gráfico, ¿no? Bueno, para los que quieren preparar un compost, es importante tener digamos, receta, ¿no? Al momento de prepararlo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las etapas, lo que les mencioné, ¿no? Del compostaje. La fase mesofílica, termofílica, ¿sí? La de mesofílica de 2 a 5 semanas
y por último la madurez, ¿no? Fíjense la temperatura en la parte termófila, termofílica, llega hasta 70, digamos, por ciento de temperatura, y ya cuando llega a una etapa de madurez, baja por, digamos, menos de 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces, por eso es que en la parte termofílica, que es, digamos, en la tercera semana de la parte de descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Es digamos, la etapa en la que más temperatura tiene. Entonces, ahí van a interactuar los actinomicetos, ¿sí? Y los hongos para que puedan efectuar ya la descomposición de los restos vegetales. Y ya posteriormente pasará una cuarta o quinta semana en donde la temperatura va a bajar, llegando pues a la semana, digamos, al tercer mes o al quinto mes, donde pues ya prácticamente la temperatura es mínima y el pH incluso, ¿sí? Está por, digamos, 5.5 o 5.4, ¿sí? Entonces, estas etapas son importantes conocerlas para poder identificar en qué parte nos encontramos en la preparación de nuestro compostaje. La temperatura, ahí está, indicador de que el proceso de compostaje ha iniciado. Eh, a los 60 grados centígrados se destruyen las bacterias patógenas. Entonces, lo que tenemos que evitar es que no lleguen a esa temperatura, y para ello hay que darle la humedad, las condiciones adecuadas y la aireación. La humedad, por lo contrario, ¿no? Tiene que estar en un rango de un 60 a 70%. El exceso de humedad hace que el agua ocupe todos los poros y como resultado el proceso se volvería anaeróbico, creando putrefacción de la materia orgánica, ¿no? Menor humedad, se disminuye la actividad microbiana y el proceso es más lento. Entonces, tiene que estar en ese rango, 60 a 70%. La aireación también, la presencia del oxígeno es imprescindible para que se desarrolle el proceso de condiciones aeróbicas, y realizar los volteos paulatinamente y constantemente es el método más común para airear la preparación de nuestros abonos. El pH también, fíjense ustedes, influye en el proceso de acción de los microorganismos, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de los hongos, toleran de un pH de 5 a 8, y para el caso de las bacterias, toleran un pH entre 6 a 7.5. Lo que quiere decir que, pues, que el pH, pues, digamos, adecuado podría estar en un rango de 6 a 6.5, ¿no? Y esta es la preparación del compost, ¿sí? ¿Cómo se prepara el compost? Escoger un lugar adecuado, seleccionar las materias primas, hacer las pilas correspondientes o evaluar la humedad de cada pila, construir, digamos, las correspondientes pilas que vamos a armar nuestro compostaje. Eh, Al momento de incorporar nuestros residuos, debemos hacer los volteos periódicos y paulatinamente, mantener la humedad, esperar digamos, a 3 meses o menos para poder ver las condiciones en las que se encuentra, y pues medir el inicio y el final de la concentración de carbono, nitrógeno de nuestro abono orgánico. Problemas van a haber, y los principales problemas pues del compost es que no se caliente, eh, digamos que no tenga un olor fuerte, que no esté demasiado húmedo, como que digamos el compost, digamos, trabaja más despacio en invierno, en etapas de frío, por lo que requiere una temperatura cálida para que pueda descomponerse. Y pues las razones de todo ello pues puede ser, digamos, por una mala mezcla, los microorganismos no están haciendo su función de descomposición, no hay mucha aireación, no hay mucha humedad, demasiado material verde, pero para ello hay soluciones, ¿no? Remover el compost,
añadir materiales ricos en nitrógeno, echar menos materiales verdes. Pues ahí tienen ustedes los principales problemas, las razones y cómo podríamos solucionarlos. La calidad de vermicompost, y ya entramos a otro abono que es el humus, que es producto de la acción de la lombriz californiana, eh, el Cynia foetid, que es la lombriz que va a alimentarse de los, del compost, de los restos, y que el excremento de estas lombrices va a ser pues el abono que nosotros conocemos como humus, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, para poder preparar este humus, tiene que estar en un rango mayor a 8%. La temperatura entre un 20 y un 28%, el pH tiene que estar en un 6.5 a un 7.5 y la humedad entre 70 a 75%. La etapa de cómo se desarrolla la lombriz, tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Todo su proceso dura 90 días, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo desde su etapa donde está como cocón se desarrolla hasta poder, digamos, reproducirse y ¿cómo se llama? Generar este abono rico, digamos, en nitrógeno. Ahí tienen los productos, como muchos utilizan, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Estas cajitas que la mandan a hacer, a veces en carpintería, y aquí preparan su vermicompost. Aquí aplican los restos, aplican el compost y aplican las lombrices para que puedan hacer su actividad correspondiente. Algunos utilizan baldes, que también es aceptable, pero es importante hacerle una pequeña perforación para que pueda tener la agregación correspondiente, tanto como balde como en este tipo de maderitas que se utiliza, también necesitan, ¿no? El bokashi, que es otro abono, es un abono, digamos, resultado de un proceso de fermentación donde se utilizan mezclas de diferentes materiales. También se aplican residuos orgánicos en determinadas proporciones y se le añaden ciertos aditivos que aceleran el proceso de descomposición. ¿Qué es lo que hace este bokashi? Cuando se incorpora al suelo, libera nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, los cuales mejoran las condiciones físicas y químicas del suelo. Entonces, ¿cuáles son sus funciones de este bokashi? Mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo, aportar nitrógenos, ¿sí? A materia orgánica y pues una mejor, una activa y una serie de rizobacterias, ¿no? Que están dentro del suelo. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar este bokashi? Miren, fíjense ustedes, tienen este alcohol seco, que puede ser de ovino, bovino, gallinaza, bueno, como habíamos visto anteriormente, dependiendo de la procedencia del que nosotros utilicemos, va a determinar la calidad de nuestro abono. También se utilizan pajas, cascarilla de arroz, carbón, harina, tierra de monte, levadura, melaza y agua no clorada. Los materiales también que se utilizan, el pHímetro, un potenciómetro para medir el pH, medidor de temperatura, una regadera para poder darle la humedad, el palo para poder mover, hule de color negro o blanco para cubrir el abono, lámparas, palas y una cubeta, ¿no? Que nos ayude a poder preparar el abono. ¿Cómo es el orden para poder preparar el bokashi? Bueno, ustedes tienen ahí, por ejemplo, cómo puede ser el orden. ¿Sí? Es un orden tentativo y que ha dado buenos resultados. Que en la parte superior, por ejemplo, la parte más baja, va a ir una capa de paja. Encima de ello, una capa de estiércol seco. Encima, tierra agrícola. Luego, por encima de la tierra agrícola, harina de roca. Luego, encima, una cáscara de arroz. Y por último, en la parte
digamos, de la superficie, va a ir lo que es la ceniza, ¿no? Esa es la forma de cómo se puede preparar un bokashi en ese orden, tanto de la parte, la primera capa como hasta la última capa, ¿sí? Y ahí tienen ustedes las características físicas y químicas del producto final, qué es lo que el bokashi nos va a dar. El aroma, por ejemplo, deberá ser eh, fermentado con un ligero olor a tierra de monte. Cuando tiene el olor tierra de monte, va a ser un bokashi que ya está en su, digamos, en su último proceso, ¿no? Los ingredientes también deben estar en un 80% de desintegración. La temperatura debe ser, digamos, o estar en un 19 a 23%. Y el pH que nos va a indicar digamos, la disponibilidad de nutrientes tiene que estar en un 7,8 o un 8,8 de pH. ¿Sí? Y por último, los abonos líquidos, el biol, que es el abono muy conocido, ¿sí? Es un abono foliar en este caso, ¿no? A diferencia de los otros que son abonos, digamos, que se incorporan al suelo, el biol también es un abono orgánico foliar, aunque hoy en día he visto que algunos aplican por sistema también de riego, ¿no? Pero lo más común es utilizarlo como foliar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este biol? Bueno, ahí tienen ustedes, mantiene la humedad del suelo, crea un microclima adecuado para las plantas, da una actividad fisiológica y sirve de estimulante, activa el vigor y poder germinativo de las semillas, se puede emplear como fertilizante líquido, lo que les mencioné hace poco, ¿sí? Que ya lo aplican en fertirriego, amplía la base foliar, mejora la floración, aumenta y fortalece la base radicular, bajos costos de materiales y no contamina el ambiente, ¿no? Es importante considerar que si aplicamos el biol directamente del tanque, perdón, a la planta, vamos a matar las hojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el biol tiene un contenido alto, digamos, de pH, y lo que va a hacer es quemar la hoja. Por ello se combina con agua para que esta concentración pueda disminuir, ¿sí? Tener en cuenta eso. Los violes entonces son ricos en fitohormonas, un componente que mejora la germinación de la semilla, fortalece las raíces y la floración de las plantas. Su elaboración, desde luego, su periodo va desde 2 a 3 meses. Durante la digestión anaeróbica se obtiene una parte sólida y una parte líquida, lo que conocemos como el biosol, que se obtiene como producto de la descarga o limpieza del biodigestor, donde se elaboró el biol, que es la parte em, este, sólida, y la parte líquida, el biol en sí, ¿no? Que viene a ser la parte, digamos, de la digestión anaeróbica. Los materiales que se utiliza, ahí tienen ustedes, por ejemplo, y el orden, cómo también se puede aplicar para poder preparar este biol, también lo tienen en la imagen, miren, el estiércol de vaca, que está en la parte inferior, luego la ceniza, la melaza, leche que algunos utilizan, el agua, y todo ello va a hacer que se emita gases que son, desde luego, el producto de la fase anaeróbica que se encuentra dentro de este envase. No tiene que tener ninguna orificio, porque de tener un orificio ya no sería pues una descomposición anaeróbica, sino sería una descomposición aeróbica. Es importante entonces que esté cerrado bien herméticamente este envase para que no pueda ingresar este oxígeno dentro de él. Y ahí tienen ustedes la preparación, cómo se prepara el biol. Desde desde el primer procedimiento hasta el último procedimiento para poder elaborar el biol. Eh, Este biol es también considerado en la parte fitosanitaria como un control de nematodos, ¿sí? Básicamente
los nematodos del género Meliodogine ayuda a que pueda reducir, ¿no?, la presencia de estos nematodos. Eh, Cuando tenemos un biol y queremos saber por qué, si es un biol de buena calidad, es importante considerar tres parámetros, ¿no? Que la fermentación haya sido de manera rápida, que el olor sea agradable y que el pH se encuentre en un rango ácido de 3,3 a 4 de pH. Teniendo estos criterios, vamos a saber si el biol que nosotros hemos producido es de buena o mala calidad. ¿Cómo se aplica este biol? Bueno, eh, ya como les mencioné, eh, no solamente se aplica de manera foliar, sino también de manera por sistema de riego. O otros incluso he visto